Dios dice que es justo y que correcto es lo que Dios dice que es correcto, pero Sodoma inició su pecado, su descenso, cuando empezó a decir con Gaón, con soberbia, qué era lo que estaba bien y qué era lo que estaba mal, qué era lo justo, qué era lo injusto, qué era lo correcto, qué era lo incorrecto. Y entonces el segundo escalón es la saciedad de pan. Shibeat Lehem. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Pero Belén es Bet Lehem. Bet, la ciudad, Lehem, pan. Y aquí están hablando de Shibeat, abundancia, Lehem, de pan. La abundancia de pan, que es una de las promesas de Dios por la obediencia. La abundancia de pan se vuelve el segundo escalón del descenso hacia ese destino del juicio, porque no está en la obediencia, sino porque arranca en la soberbia. Shibeat Lehem es hartura, ¿sí? Es glotonería, dice la Nueva Traducción Viviente. Es gula. Abundancia de pan. Nunca ha habido más abundancia de pan que hoy, ¿verdad? Nunca la obesidad fue un problema para la humanidad. Los únicos obesos eran los ricos, ¿no es cierto? En los textos del siglo pasado, pues los que estudiamos el siglo pasado, nos enseñaban que los niños saludables eran gordos, ¿verdad? Hoy entendemos que no. Los niños saludables no son los que están gorditos. Los que están gorditos de pronto tienen un problema serio porque esa abundancia de pan les ha llevado a comer tal vez más de lo que necesitan. Hoy tenemos más abundancia de pan que nunca y hoy sigue muriendo gente de hambre. Entonces algo pasa, no se explica uno por qué, por ejemplo, en los Estados Unidos la obesidad es un problema de salud pública, porque hay tanta gente obesa, y por qué en África mueren personas de hambre. El segundo escalón es la abundancia de pan, porque en la soberbia hemos decidido lo que es bueno y lo que es malo. Y en la abundancia de pan hemos decidido que las cosas son nuestras, que nos pertenecen. Pero hay un salmo que dice, mía es toda la tierra y su plenitud. ¿Quién es el dueño de todo? Dios, el Señor. Él es el dueño de todo. Pero nosotros hemos decidido que las cosas son nuestras, ¿sí? Que nos pertenecen. Quiero que vayamos a otro pasaje muy conocido, está en Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 12, versículo 15. El pasaje se llama El rico insensato, ¿sí? Esta es la parábola, versículo 15. Bueno, en versículo 15 el Señor Jesús dice, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En medio de una sociedad completamente materialista que ha decidido que todas las cosas que tiene le pertenecen y que puede hacer con ellas lo que quiera, el Señor dice, guardaos de toda avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces le refirió una parábola que dice así, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Hasta ahí.
lo que dice esta parábola es que había un hombre que era rico y que tuvo una cosecha tan grande en alguno de los años de su vida que se enfrentó a un problema y era: tengo tanta cosecha que no sé dónde meterla, ¿sí? Tengo que hacer algo. No es insensato pensar, pues me toca demoler los graneros y hacer unos más grandes para poder meter la cosecha. Bueno, entonces versículo 19 dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Saben una cosa? Ese versículo 15 tiene una palabra en griego que es avaricia. Esa palabra es pleonexias, pleonexias. Y es una palabra que significa avidez, significa codicia, significa ventaja. Y en Colosenses 3:5, no lo busquen, dice Pablo: apártense de toda avaricia, que es idolatría. ¿Sí? Es la misma palabra, pleonexias. La avaricia es idolatría. ¿Sí? Entonces, el Señor dice: este hombre rico recogió una cosecha tan grande que no tuvo donde guardarla, y entonces piensa en agrandar sus graneros, y su vida entonces se orienta inmediatamente hacia la abundancia de los bienes que posee. Y entonces, en esa reorientación de su vida dice: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Y en el versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Normalmente interpretamos que esa noche ese rico se muere, ¿sí? Pero ¿qué tal que esa no sea la interpretación? ¿Sí? La palabra necio es la palabra afrón y significa tonto, loco. Y es una palabra compuesta. Es una palabra que está compuesta por a y frón. Cuando dice uno acéfalo, ¿qué significa? Sin cabeza. Más o menos eso es lo que significa afrón, ¿sí? A, sin, y frón, perspectiva interna que regula el comportamiento, ¿sí? Afrón, necio, sin perspectiva que le permita regular su comportamiento, sin visión, miope. Piensas que serás feliz porque tienes muchas cosas, pero es al revés, las cosas te tienen a ti. Necio, ¿verdad? Las cosas te tienen a ti. Han venido a pedirte tu alma. Las cosas han venido a pedirte tu alma y tú se las has entregado. Necio, has perdido tu alma. Ese pensamiento ha estado dando muchas vueltas en mi cabeza porque en ocasiones decidimos que necesitamos algo e invertimos todo en ese sueño, ¿verdad? Decidimos tener la casa soñada para ser inmensamente felices. Y entonces entregamos 15 años de nuestra vida a un banco. O 20, ahora ya los créditos son de 20. Cuando eso pasa, es posible que la casa no sea lo que uno tiene, sino que la casa lo tenga uno. Y no digo que está mal comprar casa, no, por favor, ni más faltaba.
pues cada uno tiene responsabilidades, tiene cosas que hacer. Cada uno puede tomar decisiones, espero que las consulten con el Señor, ¿sí? Y bueno, el asunto es que, pues como comprar casa no es un pecado, no puede ser un pecado, ¿sí? Lo que sí está mal es que las cosas empiecen a poseernos. ¿Ustedes han conocido personas apegadas a las cosas? ¿Sí? Que guardan muchas cosas. Yo vengo de una familia que guarda muchas cosas. Y en cada trasteo, me he dado cuenta cuántas cosas guardo. Y como hace como 9 años no me trasteo, pues bueno, gracias a Dios por Sandra que me bota todo lo que no debería tener. Gracias, mi amor. A veces no me gusta tanto, pero es profiláctico. Volvamos. Nunca antes hubo más abundancia de pan que hoy. Y entonces las sociedades con Shibeat Lechem deciden que lo importante es lo material, la abundancia, y entonces dejan de poseer cosas para ser poseídos por las cosas. Y la tercera es la abundancia de ociosidad. La abundancia de ociosidad. Hay un versículo en Corintios que me impactó tanto. Dice Pablo, el pueblo se sentó a comer y se levantó a jugar. Tanto me ha impactado. Y les digo por qué me impacta tanto, porque a mí me cuesta descansar. Yo tengo que estar haciendo algo. Me cuesta mucho. Lo único que, digamos, logra captar tanto mi atención como para dejarme quieto es la televisión, por ejemplo, ¿sí? Entonces me toca tener también cuidado de eso, porque la abundancia de ociosidad es peligrosa. Es Shalevat Hashekot. Shalevat Hashekot. Después de que una sociedad dice las decisiones morales son mías, las cosas son mías, entonces dice el tiempo es mío y yo hago con mi tiempo lo que yo quiera. Y queremos tiempo libre más que nunca, pero lo tenemos menos que nunca. Una sociedad que cree que controla lo que está bien y lo que está mal, que cree que las cosas son suyas y que el tiempo es suyo, experimenta una tremenda frustración, porque en realidad no es así. No es así. Lo bueno seguirá siendo bueno, aunque le digan malo. Y las cosas y todo lo demás pertenecen al Señor. Y el tiempo también es del Señor. En tus manos están mis tiempos, dice un salmo. Entonces, no es así. ¿Y saben qué es lo que demuestra que eso no es así? Que las decisiones morales no son nuestras, que las cosas no son nuestras, que el tiempo no es nuestro. 2 cosas. El dolor y el sufrimiento. Todo el tiempo el dolor y el sufrimiento nos están diciendo, no tienes la potestad de decidir lo que está bien y lo que está mal. No son tuyas las cosas, no es tuyo el tiempo. Entonces, esta sociedad decide bajar el 4.º peldaño. Así que nos toca volver rápidamente a Ezequiel. Capítulo 16, verso 49, una vez más. El 4.º peldaño descendente, después de la soberbia, la abundancia de pan y la abundancia de ociosidad, dice así:
y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Una sociedad soberbia, con abundancia de pan, con abundancia de ociosidad, decide no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. El dolor y el sufrimiento le molestan, ¿sí? Me cuesta mucho esta enseñanza, porque a mí el dolor y el sufrimiento me molestan. Porque yo tal vez no he dicho que lo bueno es lo que a mí me parece bueno y lo malo es lo que a mí me parece malo, porque Dios tiene mucha misericordia y en mi corazón yo sé que lo que Dios dice es lo bueno, y que si Dios dice que está malo, está malo. Pero las otras, yo he tenido saciedad de pan. Y a pesar de que me da miedo, pienso que he estado en abundancia de ociosidad. Pero esas tres juntas llevan a las sociedades a decidir no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Y entonces cuando el dolor y el sufrimiento les molestan, deciden eliminar las molestias. Y eso es la eutanasia, ¿no? Disfrazada de piedad. Vamos a ayudarle a las personas mayores a que no sufran, ¿sí? Y lo terrible es que hay sitios, países, en donde si una persona mayor entra a un hospital, ellos pueden decidir acabar con la vida de esa persona. Pueden hacerlo, ¿sí? Pueden decidir, bueno, ¿cuántos años tiene? Tantos, tantos puntos. Que tiene diabetes, así, tantos puntos. Que ya no escucha, tantos puntos. No ve, tantos puntos. Tantos puntos, puntos, suma. Sí cumple. Chao, amigo. Y hay países de esos en los que personas de la tercera edad, cuando llega el tiempo de las vacaciones, se monta como puede en buses o en carros para irse, no sea que alguien de su familia los meta a un hospital de donde no salen. Es terrible. Eutanasia. Y pensamos que eso es por allá en otros países, en Europa, ¿sí? Pero aquí eso ya pasa. Aquí eso ya pasa, ¿sí? Y entonces hay países en los que ya no hay niños con síndrome de Down. ¿Saben eso? Nadie nace con síndrome de Down. ¿Saben por qué? Porque si el niño viene con síndrome de Down, el Estado autoriza a la mamá para que no tenga ese niño. Y han legalizado el aborto. O cuando viene con una malformación, o cuando la mamá decide que ese niño no debe nacer, por cualquier razón, aunque venga bien. Y hemos decidido no fortalecer la mano del afligido y del menesteroso. Vamos a Mateo capítulo 9. Porque si hay algo completamente contrario a eso, es lo que Jesús enseñó. Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo 9, 36.
Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esta palabra compasión es una palabra griega que es splagnisomai. Splagnisomai. Y significa que las entrañas se mueven, ¿sí? Es la misma palabra que le pasó al profeta Jeremías cuando estaba escribiendo Lamentaciones y salió a caminar por Jerusalén y vio tanta miseria que sus entrañas se apretaron tanto que devolvió la comida. Es una conmoción interior, como cuando vemos una circunstancia que nos conmueve en realidad. Eso es compasión, eso es splagnisomai, que se muevan las entrañas, pero hemos perdido esa sensibilidad, porque el pecado cauteriza nuestras conciencias. Pero Jesús vio a una multitud desamparada y dispersa como ovejas sin pastor, ovejas que eran personas necesitadas, ovejas solitarias, en mitad de la noche, en medio de un bosque que estaba lleno de lobos que querían devorarlas. Y entonces sus entrañas se movieron por esas personas espiritualmente desviadas. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Unos capítulos más adelante, en Mateo capítulo 14, versículo 13. Mateo 14, 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión por los enfermos. Splagnisomai, por los enfermos. También el sufrimiento y el dolor físico de las personas provocó la compasión de Jesús. Un capítulo más adelante, 15, Mateo 15, versículo 32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen por el camino. 3 días. Al final de los versículos de este pasaje dice que eran 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Versículo 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar una multitud tan grande? ¿De dónde? Póngale que cada 2 hombres hubiera una mujer, 6,000. Y póngale que por cada mujer o por cada 2 mujeres haya un niño, entonces 7,000 personas. Uy, ¿qué cuenta? ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes para saciar una multitud tan grande? Pero Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7. Y unos pocos pececillos. Ni siquiera dijeron 7 y unos pescados, no, pececillos. O sea, como sardinas serían, como, no sé, pececillos. Y en el versículo
35, mandó a la multitud que se recostara en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. ¿Saben una cosa? Esta mañana estaba pensando, ¿cuánto pesa un pan? Y fuimos a comprar el tinto a de uno, y ahí junto a la caja hay una panera. ¿Saben cuánto pesa un pan blandito? 45 gramos. 45 gramos. Yo hice mis cuentas con un pan de 300, tan optimista, 10 veces más grande. ¿Y saben qué me dio? Con un pan de 300 gramos, repartido solo entre 4,000, me dio que a cada persona le tocaba como medio gramo. Medio gramo. O sea, 0.00175 panes. Y los peces no pude hacer la cuenta porque como dice unos. Pero Jesús no le pidió a sus discípulos, dale de comer. Él lo que dijo fue, denme lo que tienen. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Podemos traer a Jesús nuestros escasísimos recursos. ¿Quién de nosotros puede alimentar? ¿Quién de nosotros puede saciar tanta necesidad? Pero podemos traer nuestros pececillos, nuestros panecitos que ni siquiera alcanzaban uno para cada discípulo. 7 panes solamente. Si traemos nuestros panecitos, nuestros pescaditos a Jesús, Él puede hacer un milagro con eso. Él puede alimentar. Pero la decisión es nuestra. Y entonces una sociedad de soberbia, con hartura de pan, con abundancia de ociosidad, que se niega a atender, a extender su mano al necesitado y al menesteroso. Ezequiel capítulo 16, versículo 50, da el siguiente paso hacia abajo. El siguiente paso. Y se llenaron de soberbia. Y es otra soberbia, no es Gaón, no es Gaón la soberbia del principio. Esta soberbia es Gabá. Gabá. Se enaltecieron. Ellos decidieron que sus decisiones iban a ser una ley que nadie podía discutir. Gabá. Una sociedad que perdió su compasión por los afligidos, por los menesterosos, por los ancianos, por los no nacidos, hace de sus decisiones un dogma. Y cuidado con el que diga que eso no es correcto. Ahora toca saludar. ¿Cómo es que se toca saludar? Todos y todas. Porque si uno no saluda así, pues está malo, ¿sí? Y no solamente uno
debería poder saludar así porque pues todos somos todos y todas ahí están incluidas, ¿sí? Porque en la lengua castellana dice que eso es así. Que todos somos todos porque es genérico, ¿sí? Porque nos incluye a todos, pero ahora toca decir todos y todas y todos. Y bueno, y sí, seguramente después tocará todes. Y como vamos todas, todes, todis, todos, todos. Segunda de Timoteo 4:1 al 4. Segunda de Timoteo es la última carta que escribe Pablo. No sabemos cuánto tiempo pasó entre el punto final de esa carta y su ejecución. Pudieran haber sido horas o días, pero era lo último que escribía Pablo. Y entonces Pablo escribe estas palabras: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios juzgará a los vivos y a los muertos, dice aquí. Entonces le dice Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, a toda hora. Y nos lo dice a nosotros también, porque no sabemos si vamos a tener otra oportunidad. Porque así como el viernes el hermano de Wilson Mauricio dejó este mundo, cualquiera de nosotros puede dejarlo en cualquier momento. Y si somos nosotros los que nos vamos, pues para nosotros morir es ganancia, pero para los que no. Entonces, predica a tiempo y fuera de tiempo, a toda hora, porque no sabes si vas a tener otra oportunidad. Aunque la sociedad no quiera escuchar, aunque la sociedad quiera oír los falsos maestros, a los que le dicen lo que quiere oír, a los que justifican sus concupiscencias, a los que les dicen que está bien hacer lo que uno quiera, que está bien buscar la felicidad a costa de lo que sea, que si su marido no le hace feliz, vaya y busque otro, que si sus hijos le quitan el tiempo, pues que también se puede ir y puede hacer alguna cosa con ellos. Que si sus papás están generándole mucha carga, entonces pues los meta en algún lugar, se deshaga de ellos. No hay intención de escuchar la verdad cuando llegamos a la Gabá, a esa soberbia donde el que diga que lo que todos dicen no es así, será perseguido. Y entonces, por supuesto, viene lo que dice otra vez. Yo no les dije que no quitaran su dedo de Ezequiel, ¿verdad? No quiten el dedo de Ezequiel. Aunque creo que ya este es el último que vamos a leer de Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, verso 50. Entonces, hemos leído, se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. ¿Saben qué es abominación? Abominación es una palabra, taevá. Taevá. Es una conducta contraria a la naturaleza.
taevá es un insulto insolente, una falta de respeto máxima hacia Dios. Hay muchos pecados terribles. Nadie tiene derecho a robar a nadie, ¿verdad? A quitarle pues aquello por lo que trabajó o lo que le dejaron. El adulterio es terrible porque quebranta el compromiso del matrimonio, pero robar no es contra la naturaleza. Adulterar, un hombre que está con otra mujer, no es contra la naturaleza. Los resultados del adulterio son terribles, pero no es un pecado contra la naturaleza. Esta taevá es una conducta contraria a la naturaleza, como no cuidar a los ancianos, sino matarlos, ¿sí? Como una madre que no protege la vida. Cuando una sociedad llega a taevá, significa que los débiles y los desprotegidos no tienen lugar entre nosotros. Y entonces se empieza a considerar natural la relación entre dos hombres o dos mujeres. Se empieza a considerar piadoso la eutanasia. Se empieza a considerar una medida de salud pública abortar niños con síndrome de Down o con enfermedades. Empezamos a pensar que las mamás tienen derecho sobre la vida que crece en sus entrañas, que casar dos personas del mismo sexo está correcto, que pueden adoptar porque pues si pudieran tener los hijos, bueno, aunque ya hoy en día se pueden hacer muchas cosas, pero cuidadito de aquel que contradiga. Cuidado de aquel que diga que eso está mal, que Dios no está de acuerdo con eso. Ay del que contradiga. Ezequiel 16:50. E hicieron abominación delante de mí, y finalmente cuando lo vi, las quité. Y ahí entendemos por qué Sodoma y por qué Gomorra ya no están. Porque el clamor, dice allá en Génesis, el clamor de Sodoma y de Gomorra llegó delante del Señor. Y ellas bajaron esta escalera de soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, y no fortalecieron la mano del menesteroso y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante del Señor, y cuando Él la vio, las quitó. Y no había 10 justos en Sodoma. No había 10 justos. Lot, su esposa y sus 2 hijas, 4. Y con dudas, ¿verdad? No estamos tan seguros de su esposa, ¿cierto? Se quedó en el camino hecha una estatua de sal. Y sus 2 hijas emborracharon a su papá. Y bueno, los amorreos, y no me acuerdo cuáles fueron los otros, y los moabitas, gracias. ¿Qué hacemos en una situación como esta? Yo no sé si ustedes llegan a la misma conclusión que yo, pero a mí lo que me parece es que descendimos la escalera del pecado de Sodoma y lo que nos queda es el juicio de Dios. Para mí las señales están claras. ¿Qué hacemos en una situación como esta?
Lo único que nos queda por hacer es llamar al arrepentimiento. No hay otra cosa que podamos hacer. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Voy a leer rápidamente esto porque no me quiero pasar mucho, pero quisiera terminar este mensaje. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Salomón había terminado el templo. Estaba dichoso. El deseo del corazón de su padre, el propósito de su vida cumplido, y el Señor recibiendo ese lugar. Dice aquí, el fuego de los cielos consumió el holocausto y regateó con Dios. Jonás lo que hizo fue decir, hoy sí, Dios debería quitar de la faz de la tierra a los ninivitas, bellacos, ¿sí? Jonás no quiso ir, porque para Jonás los ninivitas no merecían la misericordia de Dios. Tenía miedo de que los ninivitas se arrepintieran, y los ninivitas se arrepintieron, y a Jonás le supo a tierra la boca con la que fue y dijo, de aquí a 3 días Nínive será consumida. Y en Nínive le creyeron y se arrepintieron y no fue destruida, y Jonás se le conmovieron las entrañas, pero de la piedra que le dio haber sido un instrumento para la misericordia de Dios para los ninivitas, los más bellacos de todos, que habían humillado a los israelitas, los habían robado, eran malvados, mentirosos, tramposos. Pero Dios quiere el arrepentimiento. Y tenemos el ejemplo de Abraham para interceder. Y si a pesar de nuestra intercesión el juicio viene, ¿qué hacemos? Porque ya dijimos, el juicio viene. ¿Qué hacemos? Intercedamos. Y si a pesar de nuestra intercesión el juicio viene, ¿qué hacemos ahora? Bueno, hay un último pasaje de 3 versículos que quiero leer para ustedes. Habacuc capítulo 3. Los 3 últimos versículos. Habacuc sabía que su generación estaba condenada, lo sabía. Había visto el pecado de Sodoma consumado en su pueblo. Y predicó el arrepentimiento, y el pueblo no se arrepintió. Y Habacuc le dijo a Dios, Señor, lo que vas a hacer es terrible. Y Dios le contestó, el justo vivirá por la fe. ¿Entendemos? El justo vivirá por la fe. Detrás de la tragedia, detrás del juicio, podemos seguir dando testimonio como Habacuc. Capítulo 3, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque pasen todas estas cosas, la higuera no florezca porque perdiste tu trabajo, en las vides haya frutos porque pues ya no hay mucho que escoger, aunque falte el producto del olivo, los remedios y otras cosas que seguramente necesitemos, los labrados no den mantenimiento y se cuelgue la administración o quién sabe qué otra cosa, o no haya con qué pagar el arriendo y las ovejas sean quitadas de la majada y toque comer lentejas en vez de carne y no haya vacas en los corrales y no se pueda ir a comer hamburguesa ni nada de esas cosas.
Versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Por dos razones. Primera, porque Jehová el Señor es mi fortaleza. Él es mi seguridad. Nuestra seguridad no está en el saldo de la cuenta, ni en la situación macroeconómica, ni en el precio del dólar, ni en los mercados financieros, ni en la abundancia de los bienes que poseemos, ni en los trabajos que tenemos. Está en Jehová, el Rey del universo. Por eso, en medio de la prueba, en medio del peor momento, podemos tener paz y podemos tener gozo. Y segunda razón, porque el Señor hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En la nueva versión, en la nueva traducción viviente dice como venado. En realidad no es una cierva, ni un ciervo, ni un venado. Es un rebeco. Traje para ustedes este video. La historia no está en las manos de los hombres. Cada vez que nosotros compartimos el Evangelio, tenemos la posibilidad de incidir en la historia de una persona, más que una política pública. Podemos incidir más que un gobernante, podemos incidir más que el presidente de los Estados Unidos o el de Rusia o ambos juntos, porque incidimos en un destino eterno. Llamamos a las personas para que se vuelvan de todo corazón a Dios, para que se quebranten en su presencia, para que se arrepientan de sus malas obras, para ver que su tierra sea sanada. Pero si tuvieran que pasar por el juicio, si tuviéramos que pasar por el juicio, a hacer del Señor nuestra fortaleza, porque Él hace nuestros pies como el rebeco. ¿Podemos hacerlo más grande? Tal vez estaba más grande. ¿Sí? Les traje este video para terminar. Eso que ven ahí no es un rebeco, es un águila. Pero lo que van a ver sí es un rebeco. Dice águila y rebeco. Lucha por la vida. Un video sensacional, coincido. Águila y rebeco. Entonces, veamos ese video. Porque ese video nos enseña cosas. Podemos quitar eso. Miren, eso que va corriendo ahí es un rebeco. Va corriendo por una montaña escarpada, llena de rocas, y hay un enemigo que viene a comerse un rebeco. Miren cómo viene esa águila. Miren dónde anda el rebeco. Y lo coge. Miren eso, tremendo, ¿verdad? Se parece a nuestras adversidades y el rebeco sale a correr. Miren eso, cómo corre. Pero ahí viene otro que está ayudándole, le está acompañando. Miren cómo baja por esa roca. Y ese rebeco a botes y el otro acompañándolo y tenga. Ahí los dos se pegaron su costalazo, pero nada, las dificultades siguen. Y el rebeco salta y salta, miren eso, y el otro le acompaña, ahí va, qué porrazo, pero él sigue, hace nuestros pies como el rebeco el Señor, para bajar por esas escarpadas montañas. Y mírelo, esa águila quedó aporreada y el rebeco salió. Así como el rebeco hace mis pies como el rebeco y en nuestras alturas nos hace andar. Oremos. Padre, gracias, porque a pesar de que vivimos en esta sociedad que ha decidido con soberbia lo que es bueno y lo que es malo, que con soberbia
decidido pecar con toeba, contra naturaleza, que a pesar de que podemos imaginar que viene juicio sobre esta sociedad, nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de predicar el arrepentimiento. Pero adicionalmente, si llegaras a desencadenar tu juicio, nosotros podemos decir que tú, Señor, eres nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestro escudo, nuestro alto refugio, nuestra torre fuerte, nuestra roca, que podemos tener paz y gozo en medio de la necesidad, de la tormenta, de la adversidad, porque tú haces nuestros pies como las del rebeco. Tú nos dejas andar por lugares en donde parece que nuestros pies ni siquiera caben, pero allí tú nos afirmas y no dejas que nuestros pies resbalen. Y nosotros podemos caminar por ese camino estrecho, por esas laderas, por esos despeñaderos con seguridad, con confianza, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres el que sustenta nuestros pasos. Bendecimos tu nombre, Dios del cielo. Ayúdanos a traer delante de ti nuestros pancitos, nuestros pececitos, para que tú sacies a las multitudes, en el nombre de Jesús. Amén.